Está con nosotros el abogado académico René Ramírez Benítez. Bienvenido. Muy buenos días, Viri Gastón. ¿Cómo estás? El ¿Todo caso Florence Cassés. Sí, hombre. Que lo desempolvamos, un tema muy mediático, y Sí. que ahorita como que yo veo a la opinión pública como que ¿estamos a favor o estamos en contra? Como que existe esa duda. Sí, muy interesante el caso que está por todos lados. Primero contestando a la primera pregunta, muy bien, muchas gracias. La segunda pregunta muy interesante también porque vemos, número uno, que hay varios debates públicos, pasando todos al mismo tiempo. Primero retomando el caso famoso de Florence Cassés, quienes recordarán es este asunto que, bueno, se vuelve muy mediático, en el cual en un programa televisivo. Sí, desde Lorente Mora, el noticiero de la noche, que era el más visto en esa época. Sí, en televisión nacional se está dando en exclusiva una detención de al menos supuestamente no una banda de secuestradores denominados los Zodiacos, en el Estado de México, particularmente en Toluca, ¿no? Y cómo todo esto desenmascaró, número uno, que había un operativo montaje por parte de aquella entonces, recordaremos, la Agencia Federal de Investigación, la AFI. Días después se supo, ¿no? Exactamente. Junto también de manera paralela, ¿no? Con unas cuestiones políticas que tenían que ver, pues el contexto nacional de la famosa guerra contra el narco, ¿no? Sí. En ese debate público encontramos este caso de Florence Cassés, en el cual recordemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve un amparo muy, muy famoso, en el cual traen a colación un término jurídico que ahorita en derecho penal es como de esos precedentes obligados, que se llama el efecto corruptor. ¿Qué era el efecto corruptor? De manera muy sencilla, que cuando la autoridad obtiene en su investigación aquellos datos de prueba con violaciones a derechos humanos, y además que se podía percibir que esas violaciones de derechos humanos podían tener un efecto sistemático en toda la investigación. O sea, corrompía el resultado de la investigación, ¿no? Entonces, ese llamado efecto corruptor, que recuerdo que el ministro, aquel que lleva a cabo este impulso o este precedente fue pues Arturo Saldívar Lelo de la Rea, ¿no? Exacto. En ese contexto encontramos el caso de Israel Vallarta, que pues recientemente... Ahora sí, que hay que distinguir. Israel Vallarta no es declarado inocente por un amparo, sino de su juicio penal, la jueza que lleva a cabo su asunto. No hay pruebas, ¿no? Declara que no se puede acreditar, más allá de toda duda razonable, su responsabilidad penal en los 3 delitos que le eran imputados. Número 1, privación ilegal de la libertad en su vertiente de secuestro, sí. O sea, el delito de secuestro. Número 2, delincuencia organizada. Y número 3, de posesión de armas de uso exclusivo del ejército. La aparente, porque ya no sabes ni qué es verdad ni qué no, la aparente novia Florence Cassés, finalmente el gobierno francés estuvo luchando contra el gobierno mexicano para que la soltaran y lo hagan saltarla. Ella también estaba acusada por los mismos crímenes y se llega a la conclusión de que por la manera en cómo se dio la información, se vulneraron los derechos humanos de Florence Cassés y es la razón por la que sale libre. No significa que no haya sido culpable, es lo que entiendo. ¿Es correcto? Al contrario. Y yo creo que cuando hablamos de derecho penal nos tenemos que ir a las cuestiones fácticas, a los hechos, y luego al análisis jurídico de los hechos. Si nos vamos a los hechos, realmente nos vamos a dar cuenta que varios del material probatorio recabado por la entonces Agencia Federal de Investigación fue declarado nulo por tortura. ¿En qué sentido? El efecto corruptor. Exactamente. Sí. De las 2 declaraciones que se encuentran en la investigación, que son la de Florence Cassés y la de Vallarta, se advierte que ellos fueron detenidos una noche antes. Y ellos fueron llevados a una casa de seguridad por agentes federales y fueron torturados para decirles, oye, ustedes tienen que aceptar esa serie de Cárdenas Palomino ahí andaba metido, ¿no? Y Genaro García Luna. Genaro García Luna como jefe, ¿no? Exactamente. A ellos se les pide pues que aceptaran una serie de hechos que la agencia federal les había impuesto. Y además, recordemos que de la narración de los hechos, Israel declara que todas sus pertenencias las estaban llevando porque ellos habían cortado su relación días antes. Y entonces ella ya se iba a ir a vivir a otro domicilio. Entonces estaban trasladando sus cosas en la carretera cuando son detenidos por un supuesto operativo, ¿no? Exactamente.
De ahí ellos son trasladados a una casa de seguridad y las pertenencias que ellos tenían consigo son puestas en el lugar de los hechos. No, bueno. Acomodadas de tal manera que sugiriera que eso era una casa de seguridad perteneciente a ellos dos. Donde tenían gente detenida, Exacto. secuestrada, pues. Exactamente. Okay. Que entiendo que era un niño, una madre y otra persona. Ok. Entiendo, y esto lo vamos a advertir, que quien primero se lleva el amparo es el de Florán Cassés. Okay. Y luego él tenía 2 carpetas abiertas o expedientes en aquel entonces, llamamos averiguaciones previas por el que el sistema penal anterior, ¿no? Entonces se entiende que derivado del sistema penal anterior, él tenía otras 2 causas penales. Okay. ¿Por qué? Porque recordemos que eran 3 víctimas en total. Sí. Una era del Florán Cassés y las otras 2 eran exclusivamente de Israel Vallarta. Entonces, él no sale por efectos de desamparo. Todavía tienen que probar su inocencia con relación a los otros 2 expedientes que tenía él abiertos todavía por este tipo de hechos. Ahora bien, si recordamos de estas narraciones, ellos son detenidos previamente. Las pertenencias que tenían consigo porque estaban en una mudanza son acomodadas en este lugar. Y ellos recuerdan, número 1, la forma en la que son torturados. Incluso si unos pueden ver, se encuentra en redes sociales cómo se va en ese noticiero, cómo se va narrando, se pueden ver los signos de tortura, ¿no? Y ellos incluso lo señalan en Televisión Nacional, que fueron torturados previamente. Sí. Y ante esto, lo que pasa es que se les marca, se les empieza a evidenciar como si ya hubieran sido penalmente responsables de esos delitos, como si efectivamente fueran ellos pertenecientes a esta banda criminal, ¿no? Ahora bien, lo que determina esta jueza de Distrito Federal en el sistema penal, ya ahorita ya estamos en la actualidad, actualmente, okay, es que de la narración de esos hechos se advierte, número 1, tortura. Y por lo tanto, ni una declaración obtenida con tortura puede ser tomada analizada en cuenta como verdadera. Exactamente. Claro. Este tema no es nuevo. Hace unos años, hace aproximadamente unos 5 años, el Comité de Tortura ya había impuesto medidas cautelares a México por este asunto. Y decía, oye, a ver, esta persona lleva casi 20 años en prisión preventiva esperando la sentencia de su asunto. Por lo tanto, si hay tortura, te pido a ti, Poder Judicial de México, que cambies la medida cautelar para que él obtenga una medida distinta hasta en tanto se resuelve ese asunto. Sin embargo, no prospera la medida cautelar impuesta por el Comité México Internacional. Ignora el consejo. México lo que sí contesta es que va a resolver de fondo el caso, más no así en este momento la medida cautelar. Lo cual, pues bueno, ¿no? Cada estado tiene las maneras en cómo atender las solicitudes de organismos internacionales. Ahora bien, lo que resuelve la jueza es, número 1, hubo tortura, no puedo yo analizar ningún material probatorio obtenido a partir de eso. Y entonces, ¿qué le queda al Poder Judicial analizar? Las declaraciones. Y las declaraciones tanto de las víctimas como de los investigados eran totalmente distintas. Y además, la de los investigados, que en este caso pues era Florán Cassés e Israel Vallarta, coincidían con varias cuestiones periféricas, o sea, con cómo se lleva a cabo el montaje, con las declaraciones también de agentes federales que participaron. O sea, no eran comentarios aislados, sino concatenados entre sí. Tenía sentido porque todos por separado había cosas que describían de manera exacta que tenían que ver con el montaje. Exactamente. El resultado de esta decisión, por lo tanto, es, por parte de esta jueza federal en materia penal, es que no existe una acreditación de los delitos y por lo tanto existe la duda razonable de la comisión en la participación. Para el público que nos está escuchando o viendo, una persona solo puede ser sentenciada cuando no exista duda razonable. O sea, cuando no exista duda alguna de su participación en un delito. Y esto, en este caso, no acontece. Hay duda razonable respecto a la participación de esta persona en este delito y por lo tanto, pues es declarada su inocencia en este asunto y se ordena su inmediata liberación. En este caso, él estaba recluido en el altiplano. Recordemos que es parte de los penales federales. Que por cierto, ahí en el mismo altiplano donde estaba este señor Cárdenas Palomino, estaban metidos en la misma cárcel. Sí. Cárdenas Palomino, que es el que organiza toda la parte de la tortura, que por cierto, ayer por ahí me encontré que ya no está, tampoco desapareció Cárdenas Palomino de la cárcel en donde estaba y que se lo llevaron a alguna otra. Sí, fue trasladado, sí, entiendo. Parece ser. Sí, miren, que nada más eso para el público que nos está escuchando y viendo, eso es común, sobre todo en personas detenidas de alto perfil, porque son trasladados a diversos centros para temas de seguridad, sí, claro, ¿no? Ahora bien, esto ha desatado varios debates, como hablábamos al inicio con Viri. Número 1,
pues obviamente retoma el caso Florán Cassés. Sí, claro. Número 2, estamos, y qué bueno, hablando de la tortura en el aspecto penal. Y número 3, y algo que me parece fantástico de lo que estemos hablando, ¿qué va a pasar con la reparación a esta persona eso es por lo los que te iba a casi preguntar. 20 años que estuvo en prisión preventiva y además fue declarado inocente? Recordemos que existe el error judicial y que eso puede ser materia de una reclamación a través de una figura que llamamos responsabilidad patrimonial del Estado, que es, oye Estado, tú cometiste violaciones y omisiones en tu actuar y me tienes que restituir de aquello que vulneraste, ¿no? ¿Se demostró que ellos tal cual no eran secuestradores? Al menos la sentencia, eso es lo que analiza. No se encontraron pruebas que los culparan, ¿no? Exactamente. Y por lo tanto, a ver, aquí creo que también hay que ser enfáticos en algo. Y recordemos que si hay un pronunciamiento judicial, el cual declara inocencia, hasta en tanto no exista uno que revierta, tienen que ser incluso mediáticamente señalados como inocentes, ¿no? Porque si no sería una revictimización a una persona que ha sido declarada inocente de un delito, ¿no? Entonces, pero es muy, muy interesante porque ahora veo que el tema está retomando ciertos debates que no habíamos, pues yo creo que retomado. Número 1, el tema de la tortura, ¿no? Que ese es como... Sí, ese es muy importante. 2, la prisión preventiva, ¿no? Que dices tú, 20 años en prisión preventiva, ya quiten esa figura. Y estaba analizando dañina, ¿no? datos porque supuse, me estaba preparando a las preguntas de nuestra estimada Viri, que luego pregunta cuestiones que digo, oye, a veces no tengo el dato, ¿no? Entonces... Una disculpa. No, al contrario, ¿no? Y casi el 50% de la población carcelaria en nuestro país, en centros de reinserción social, se encuentran en prisión preventiva esperando una sentencia, ¿no? Entonces, sí, creo que hay más de 7-8 mil personas que tienen más de 10 años esperando sentencia. Exactamente. Entonces, yo creo que esto lo que nos indica es no necesariamente una persona que se encuentra en prisión es culpable del delito que se le ha imputado. En este país eso pasa y es dramático. Y es importante por ello que este nuevo poder judicial, si nos retomamos incluso el tema de la reforma judicial, ese nuevo poder judicial que va a entrar, pues tiene una enorme tarea de una enorme población en centros de reinserción social en espera de una sentencia que resuelva su situación jurídica. Leía a Viridiana Ríos hoy en la mañana muy temprano que una de las cosas que le pedía al que va a ser el nuevo presidente de la Suprema Corte, el decir, oigan, saquen a toda la gente que esté, que lleve más años de los que debe, esperando a que alguien les diga si son o no son, porque hay muchos, nada más con más de 10 años de espera, ahí le digo 7-8 mil personas. Sí, no, o sea, yo creo que... Ahí sí ya la justicia tiene que decir, oye, ya salte porque ya no hicimos nuestro trabajo, ¿no? Sí, que incluso si nosotros retomamos la legislación vigente, uno no pudiera estar en prisión preventiva más de 2 años. Imagínate. ¿No? Ese es lo que establece la ley. Sin embargo, en muchas ocasiones, por ejemplo, la dilación, los medios de impugnación hacen que un proceso que debería durar un tiempo determinado se extienda, y yo creo que eso es lo que hay que resolver. Sí. Pero bueno, retomando, yo creo que también algo bien importante que debemos de establecer en nuestro país son los cómo debemos valorar cuando un asunto tiene señalamientos de tortura, ¿no? La tortura es una de las acciones que transgrede no solamente derechos humanos, sino también el sistema de justicia en sí mismo. No podemos, yo puedo entender que en un país en el que lo que más aclamamos es justicia, luchar contra la impunidad, y sobre todo que se nos garantice resolver una situación, no justifiquemos la tortura solo por llegar a un resultado, claro, ¿no? Porque no sabemos nunca cuándo va a ser diferente, cuándo a mí me van a torturar, sí, claro, para que se me obtenga una decisión o una presión pública. Oye, y sobre el montaje televisivo, ¿no hay repercusiones? Porque Vallarta, de las primeras cosas que dijo saliendo es: Loret, no te odio, pero invítame a tu programa. Pues no creo que haya una consecuencia legal, ¿o sí puede haber? Pues yo apelo a que ustedes son los profesionales a esto, pero uno da la noticia, yo quiero entender, uno da la noticia porque es la noticia. Uno no, desde este lugar, no tiene las facultades y atribuciones para juzgar. Exactamente. Ustedes solamente reproducen consignas la noticia o lo noticioso, ¿no? Sí. Yo creo que no veo la forma, tal vez, posiblemente, alguna cuestión de daño moral, etcétera, ¿no? Pero yo creo que en el ejercicio periodístico no pudiéramos decir, mira, lo hizo con dolo, lo hizo con cierta... No lo vamos a saber nunca. No, entonces yo creo que... Me llamó la atención cómo se dirigió específicamente a él.
O sea, le habló específicamente sí, a pues él. Es que al final él participó y además es la única figura que no está en la cárcel, pues García Luna está en la cárcel, o sea, todos los que tuvieron que ver ya los metieron a la cárcel. El que queda fuera es Loret de Mola, que durante muchos años se dijo, es que lo hicieron adrede, se pusieron de acuerdo, eso sí nunca lo vamos a saber. Le pudieron haber avisado a Carlos Dorito, oye, estamos actuando, tú síguenos la corriente, pues sí, tal vez, pero no lo vamos a saber. Sí, digo, son suposiciones que no tienen ningún sustento y además creo que como algo que mencionaba Viri es, a ver, el impacto público que pudiera tener enfrente a dos personas que en su momento uno señaló a otra. Como parte de su trabajo periodístico, ¿no? Claro. Pero el impacto público que pudiera tener esto, yo creo que pudiera incluso tener un efecto reparador. Digo, no entiendo que una entrevista no te va a reparar de 20 años en prisión, pero tal vez tenga algún efecto positivo, ¿no? Pues habrá que ver. Sí, yo me acuerdo, yo estaba viendo la televisión cuando salió a mí me tocó, no sé si ustedes también la vieron en vivo o estaban todavía muy jóvenes, pero a mí sí me tocó la noticia. Yo recuerdo, a pesar de que sí estaba muy joven, recuerdo claro. perfectamente bien el caso. O sea, fue tan sonado, tan mediático, tan que hasta yo tendría unos 15 años y te enteras y entiendes lo que es que agarren a dos secuestradores supuestamente. Claro, y yo creo que algo bien importante y una reflexión que debemos tener es, no importa la animosidad, todo el impulso que tengamos de combatir a la delincuencia, no podemos caer en ese tipo de instrumentos de simplemente recrear algo de manera mediática para decir que estamos trabajando, ¿no? Para mandar un mensaje es totalmente, ridículo, erróneo, injusto, inhumano y mil cosas más. Sí, así es. René, pues muchas gracias por la explicación. Al contrario, ustedes por la invitación. Bueno, pues así aprendemos todos los días algo. René Ramírez, ¿dónde te buscamos? Redes sociales como René Ramírez Benítez, con muchísimo gusto podemos ahí platicar y chismear de temas jurídicos. Ahí lo tiene.